Pedro Sánchez y una parte nada despreciable de su gobierno ha acudido hasta Marruecos esta semana para una cumbre. Bueno, no ha sido denominada cumbre, sino reunión de alto nivel, que supongo yo que tendrá alguna diferencia con una cumbre, pero la diferencia la desconozco. Bien, de entrada la cosa ha empezado así un poco torcida, porque fue plantarse en Rabat y ni siquiera estaba el rey para recibirle. No digo que el rey Mohamed VI, no digo que fuese a la escalerilla del avión, pero bueno, viene el primer ministro del país vecino con el que tienes tus cosillas y lo mínimo, que además te está sirviendo bastante bien, como es el caso de Pedro Sánchez con Mohamed VI, y ni siquiera vas a recibirle. No le he recibido, no por nada, bueno, pues seguramente porque no quería, pero se ha buscado una excusa bastante graciosa, por cierto, que dice que está en Gabón. Sí, en Gabón, tal y como lo oís. Gabón es un país que está en el centro de África, pues muy cerquita de Guinea Ecuatorial, de hecho rodea Guinea Ecuatorial. Bien, pues estaba el rey de Marruecos ahí en Gabón, tan feliz, y no ha podido reunirse, bueno, al menos saludar a Pedro Sánchez. Lo que se ha hecho Pedro Sánchez es ir a poner unas flores a la tumba de su padre, de Hassan II, que es curioso porque Hassan II fue un dictador hasta cierto punto tremendo. Así que llama la atención que el mismo tipo que aquí desentierra a Franco y gobierna sobre su cadáver, pues llega a Marruecos y lo primero que haga es ir a ponerle unas flores. Casi me doy con la bizónica, ha faltado el canto de un duro. Y lo primero que haga sea ponerle flores al otro, y diremos, bueno, es por diplomacia. Pero en fin, tampoco se sabe muy bien qué es lo que ha ido a hacer allí. Así que eso mismo os lo voy a contar, y sobre todo lo que vamos a hacer es, vamos a hacernos unas cuantas preguntas sobre este mismo tema. Pero lo suyo es que lo hagamos en un banco. Estuve el otro día por aquí, así que vamos a cambiar de zona del Retiro. Nos vamos a ir, no lo sé, ¿os parece a la ermita de San Pelayo y San Isidoro, que no está muy lejos de allí, al otro lado del monumento a Cuba? Pues ya estamos aquí en la ermita, pero la tengo delante, y si ahora mismo doy la vuelta a la cámara tendría un contraluz, así que os destrozaría por completo la contemplación de lo que queda del ábside de esta ermita. Vamos a mostrarosla ahora. Ahí la tenéis, ¿veis? Esta es lo que queda del ábside de esta ermita, que os traje aquí una vez ya. Esto es una ermita románica que estaba en Ávila en origen, y está dedicada a San Pelayo y San Isidoro, que son dos... bueno, me voy a sentar ahí. Eso sí, vamos a tener de vista de fondo esta torre tan horrorosa, que es la Torre de Valencia, que como veis no merece mucho la pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Es las cosas que hicieron los arquitectos garínidas, lo que hicieron en Madrid, los destrozos que hicieron en Madrid en los años 60 y 70. Bueno, pues esta ermita es de, ya digo, San Isidoro. Ahí se puede ver una de las puertas. Vamos a ver, porque hoy está haciendo esta cámara un poco lo que le viene en gana. Ahí está, detrás de mí. Tengo ya un poco chupada esta cámara, esa es la verdad. Después de 2 años y medio utilizándola de manera tan intensa, está empezando a flaquear ya, sobre todo por la batería, que le dura poquito. Le duraba poco al principio, pues no os digo ahora, después de tantas y tantas horas de vídeo. Bueno, me voy a subir aquí en los muros. Miré los muros de la patria mía, un día fuertes y hoy desmoronados. Eso lo cantaba Quevedo cuando tiraba la cerca, cuando Felipe IV empezó a construir la cerca. La segunda, la última de las que hubo. Es decir, no quiere decir nada de la decadencia de España ni nada por el estilo. Simplemente que estaban tirándole los muros de su patria, que era Madrid. La patria es el lugar de los padres. Entonces Quevedo era paisano mío y veía que le estaban tirando la cerca adelante para construir otra. Y esa es la razón. Bueno, pues
así más o menos dejaron la antigua cerca, que era la de Felipe II. Bien, volviendo sobre el tema este que os contaba antes, es un tema que supongo que habréis leído en la prensa, porque lo ha llevado muchísimo los periódicos estos días. Es una cumbre, o mejor dicho, reunión de alto nivel que ha tenido lugar en Marruecos durante esta última semana. Ya os decía en la bicicleta que el rey Mohamed VI no ha ido, el sultán no ha ido, comendador de los creyentes, no ha ido a recibirle. No, bueno, ni siquiera le ha recibido a él, esperando en su palacio, ¿no? Y como os decía, tampoco se sabe muy bien qué es lo que ha ido a hacer allí, cuando lo suyo es que sobre Marruecos no tiene tanto que hablar con los marroquíes, sino con los propios españoles. Nos tiene que dar unas cuantas explicaciones aquí, no en Rabat. Nos las tiene que dar a nosotros y se las tiene que dar también a los saharauis, ¿no? Tiene que explicar, y eso yo creo que va urgiendo, y no entiendo muy bien por qué. Bueno, sí, lo entiendo, la verdad, tampoco me voy a hacer el ingenuo. Iba a decir que no entiendo muy bien por qué los socialistas, el votante o, bueno, digamos ya el militante, no se lo pide, porque, bueno, especialmente la izquierda española siempre ha sido tradicionalmente muy solidaria con el pueblo marroquí, el pueblo saharaui, perdón, han sido de los más críticos. La derecha en ese aspecto no se ha metido en tantos líos, pero la izquierda en muchísimos. Entonces no entiendo muy bien por qué los votantes, sobre todo los militantes, puedo imaginarlo. Los militantes, a fin de cuentas, están ahí para ver si les cae algo en algún momento. Pero el votante, que no se lleva nada, ni se mete, ni se saca nada del bolsillo por estar votando un partido, ¿por qué no se lo reclama? ¿Por qué se ha modificado la posición, en este caso de España? Porque son los que están en el gobierno ahora mismo, del Estado, respecto al Sáhara, de esta manera tan repentina, tan inesperada, tan absurda, sin consultarlo siquiera con el Parlamento, sin consultarlo siquiera con sus propios socios, porque ahí Podemos sí que mantiene cierta línea, más o menos ha mantenido cierta línea con su apoyo a la causa saharaui. Eso sí, si realmente creen que se ha cometido una traición como esta, deberían como mínimo salirse del gobierno. Pero claro, tampoco van a hacer eso, ¿no? Se está muy fuera, hace mucho frío, no, y exactamente hoy fuera no se está mal del todo, al menos hasta ahora. Pero claro, tened en cuenta que yo salgo ahora a las 3 de la tarde, que es cuando más sol hace y cuando mejor se está. El Sáhara, como bien sabemos, fue colonia española hasta el año 1976, que es cuando, que no es tanto tiempo, no son ni 50 años, que es cuando aquello se abandonó de cualquier manera, se abandonó a su suerte, además tal cual, es que fue una colonia abandonada. Un buen día, los españoles que había allí, el ejército y los colonos, que no eran muchos, porque allí aquello es un desierto implacable, pues se llevaron sus cosas, bueno, se llevaron hasta los muertos, los españoles que habían muerto allí en el Sáhara, lo que había un cementerio, claro, en el Aaiún, en la capital, entiendo que habría alguno más por aquel territorio que es desértico, pero es muy grande, es aproximadamente la mitad de la España peninsular. Bueno, pues se fueron, los subieron en unos barcos, aviones, y se marcharon hacia las Islas Canarias, de un día para otro, ya digo. Y se dejó eso en manos, pues, de quien quisiera tomarlo, que fueron al principio marroquíes y mauritanos. Los mauritanos se retiraron pronto y los polisarios, es decir, los del Polisario, los propios saharauis, que habían empezado ya a demandar la independencia a España unos años antes, de muy mala manera, por cierto, empleando técnicas terroristas. De ahí que la simpatía de mucha gente en España, precisamente por el Frente Polisario, no es muy grande, porque si bien su causa se puede entender como justa, los medios que han empleado, tanto cuando todavía aquello era una colonia española como luego posteriormente, muchos de esos medios son perfectamente censurables. Pero bueno, además de haberlo dejado a su suerte hace casi medio siglo, ahora ya se ha abandonado por completo a los saharauis, y no estamos hablando de que se tenga que reconocer una situación de facto, pero no quieras modificarla de iure, que era lo que se había hecho hasta ahora, ¿no? Ahora ya es una modificación de iure. Claro, todo esto además después de una chapuza tras otra. Dejaron entrar a Brahim Ghali, recordadlo, cuando la pandemia, este es el líder del Frente Polisario, un tipo ya mayor, este estaba en tiempos todavía de la colonia, este sí que la recuerda. Vamos, que Brahim Ghali, en una palabra, fue ciudadano español durante una parte de su vida. Le dejaron pasar porque había pillado el coronavirus en Argelia, no podían tratarle allí, y le trataron en una clínica de La Rioja de Logroño. Lo hicieron todo en secreto, sin decírselo a nadie. Al final, claro, los espías marroquíes, que por lo que se ve son bastante diestros, les terminaron pillando. Fue una cosa realmente lamentable. Aquello ocasionó el año pasado, no el anterior, ya en 2021,
un salto masivo de la valla de Ceuta y Melilla, por parte no solo de subsaharianos, sino también de propios marroquíes de la zona, que era como una muestra de Mohamed VI y su gobierno de mira lo que puedo hacer si no me complaces o directamente si me molestas. Están aquí haciendo unas obras y ya ahora, y perdonad que pare un momento, eso de ahí es una montaña artificial que mandó construir Fernando VII. No es coña, no había nada, había un llano. Y a principios del siglo XIX mandó a hacer Fernando VII esta montañita que le plantó unos cedros y todo, como si fuera el Líbano. Y de ahí nacía un río, entre comillas, el río, evidentemente. Bueno, pues llevaba años cerrada, pero años un montón de ellos. Yo ni me acuerdo la última vez que subí a la montaña artificial. Y no es que tenga unas vistas muy buenas, porque la montaña tampoco es que sea muy alta, pero vamos, te subías por un caminito. Y llevaba así alcalde tras alcalde y no le metían mano a la montaña artificial. Te ponían siempre cerrado en obras, pero nunca veías obras. Bueno, pues por fin, hace nada, yo hace unos días o unas semanas vi que por fin se ponían a trabajar en esto de la montaña artificial. Así que Almeida, nunca es tarde si la dicha es buena, anda que no lo hemos pedido veces, que se arregle la montaña artificial, que es un pedazo del Retiro, un rincón entero, que además es muy atractivo. A ver cuando la terminen, espero que antes de las elecciones me suba arriba y os hago una a la contra desde la montaña artificial. Bueno, volviendo sobre el tema este de Marruecos, lo único que sabemos entre una cosa y la otra es que el teléfono móvil personal de Pedro Sánchez fue hackeado, fue espiado, con un programa que se llama Pegasus y que nadie sabe quién se lo instaló. Podríamos pensar que a lo mejor, no lo sé, han sido los servicios secretos de Kiribati, o de Tuvalu, o no sé, de Polonia, qué sé yo, pero es poco probable, a ver si me entendéis, ¿no? O de Rusia, bueno, sí, no creo que esté Rusia para espiar a Pedro Sánchez. Puestos a espiar, pues espía al Reino Unido, a Estados Unidos, a Alemania, pero tampoco es que pinte demasiado Pedro Sánchez en el panorama internacional. Así que todo indica, no lo sabemos, pero todo indica que eso había sido una obra del espionaje marroquí, que es realmente el único país con el que hay problemas sin resolver, empezando por Ceuta y Melilla, que la reclaman a pesar de que en Ceuta y Melilla viven españoles y han sido parte de España y antes de la corona española durante muchísimos siglos, ¿no? Bien, eso es todo lo que sabemos. Esto lo sabemos por el propio gobierno, lo del espionaje, no quién ha sido, pero sí lo del espionaje. Lo sabemos porque el gobierno lo confesó y de nuevo con otra chapuza lamentable esta, y es porque habían estado espiando a los independentistas catalanes, a los del Procés, y se quejaban, claro, pero es que a los del Procés los necesitan para seguir gobernando. Así que nada, de un día para otro sacaron que ellos también habían sido víctimas de un espionaje. Vamos, como si, no sé, Junqueras va a pensar que le van a estar espiando a un estado extranjero, ¿no? Bien, dijeron que habían sido víctimas de ese espionaje, no solo el presidente del gobierno, también la ministra de Defensa. Vamos, una cosa para echarse a temblar. Así que aquí habría que hacerse algunas preguntas, las que os decía en la bicicleta, que creo que son importantes estas preguntas. La primera y fundamental es si Pedro Sánchez y el gobierno en general está siendo objeto de un chantaje por parte de Marruecos. Nada más. Y eso vendría a explicar muchas cosas. Es simplemente una pregunta, una incógnita que yo creo que no está despejada, y además esa pregunta nos la estamos haciendo todos. Es decir, ¿qué le extrajeron del móvil? ¿Qué sacaron de ahí? No sabemos tampoco cuánto tiempo estuvo intervenido aquello y qué es lo que se llevaron. Yo espero que fuese información sin importancia, ¿no? Ya sabéis, fotos de sus hijas y conversaciones tontas por WhatsApp. Ahora, me temo que no es así, teniendo en cuenta que es presidente del gobierno, pues tendría cosas... Joder, qué perrazo, tú. Bueno, lo veis ahí, una auténtica fiera, espero que lo suba. Bueno, ¿qué es exactamente lo que le sacaron de ahí? Ya está, ¿fue algo importante? ¿No importante? Claro, no nos lo han dicho. De cualquier manera, el hecho de que nos lo dijesen, este tipo de cosas no se dicen. Es porque lo único que vas a crear es inquietud y malestar. En el caso de que una potencia extranjera te haya espiado los móviles del primer ministro, te lo callas. Dices, bueno, vamos a investigar exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Y si dices algo, lo dices todo. Sabemos exactamente qué ha pasado, cuándo ha pasado y quién ha sido. No, se lo llevaron a un tribunal, a un juzgado. Pusieron una denuncia en España, no es que se lo llevaron una denuncia a otro país sobre en España. ¿Y qué va a hacer el juez? No, voy a buscar al espía, no se preocupe usted, le voy a traer aquí al juzgado a declarar. Era como un chiste detrás de otro, ya digo, una chapuza detrás de otro. Así que, si le han extraído algo, nos gustaría saber exactamente de qué importancia tiene y si tiene que ver con este cambio de postura que os comentaba antes.
En fin, estas preguntas, ya digo, no es que me las haga yo, es que creo que se las hace mucha gente en España, empezando por muchos de los que estáis al otro lado ahora mismo. ¿Cuántas veces os habéis preguntado cada vez que se ponían estos a... No ya digo hablar bien de Marruecos, que de Marruecos se puede hablar bien por muchas cosas, es un país maravilloso y sus gentes estoy convencida es que son fantásticas, ya sabéis aquello de todo el mundo bueno, ¿no? Pues los marroquíes también, no, de los problemas con su gobierno. Es decir, me parece bien, y creo que le parece bien a cualquiera, que firmen acuerdos comerciales con Marruecos. No deja de ser un país vecino, lo tenemos, con el que hacemos además frontera terrestre. Dos fronteras terrestres pequeñitas, pero lo suficiente. Es de hecho la única frontera terrestre que tiene la Unión Europea con el continente africano, la que tiene España en Ceuta y en Melilla. Son dos puestos fronterizos que, por cierto, siguen cerrados. Así que, ni dándole todo, ha conseguido que volviesen a abrir las aduanas en Ceuta y Melilla, que de esas aduanas depende muy mucho la economía de estas dos ciudades, ¿no? Así que se firmen acuerdos comerciales, se normalice la situación en las fronteras de Ceuta y Melilla, que cosa que no ha sucedido, por cierto, me parece bien y hasta necesario. Hay que llevarse bien con los vecinos. En este caso, pues con un vecino que es un poco problemático, como es el caso de Marruecos, ¿no? Más todavía, tienes que extremar las precauciones. Pero claro, es que esos son asuntos menores al lado de lo del móvil y lo del Sáhara. Lo del móvil es de una gravedad tremenda. Creo que no somos conscientes del todo. Bueno, sí, creo que lo somos, pero claro, es que como se acumula un escandalillo detrás del otro, o un escandalazo detrás del otro, pues estas cosas se van olvidando, ¿no? Es decir, no tiene sentido que Pedro Sánchez, como primer ministro que es, haya adoptado una posición tan subordinada con respecto a Marruecos. Ya está, simplemente. Caray, que hasta sus diputados votan a favor de Marruecos, o evitan votar en contra por lo menos, en las mociones que se hacen en el Parlamento Europeo. Esto sucedió hace nada, este mes no, el mes pasado, que estamos ya en febrero, pero en enero, creo que a mediados de mes, hace unas semanas, vamos. Lo comenté, de hecho, fue la contra en directo. Votó a favor porque el Parlamento Europeo condenó pues que Marruecos tiene presos políticos, que los periodistas no se pueden expresar con libertad, que hay periodistas presos, que hay problemas serios para la libertad de expresión en aquel país, y bueno, por estas cosas que hace el Parlamento Europeo, que no van a ningún lado y que es pura retórica, pero bueno, que ya que se ponen todos a votar, pues lo suyo, si vamos a condenar a Marruecos por meter a los periodistas en la cárcel, vale, pues sí, tengo que levantar la mano y condenarlo. Evidentemente lo que no voy a poner es a favor, ni por supuesto negarme a condenarlo, y más tratándose de un político, ¿no? Pues no, los diputados del PSOE, según parece por orden directa de Madrid, se abstuvieron de votar. Ya está. De hecho, los otros que se pusieron en la misma situación fueron los de la Reagrupación Nacional Francesa, es decir, los de Le Pen. En eso coincidieron los socialistas españoles y los de Le Pen. Vamos, que es incomprensible que Sánchez y que el PSOE se estén exponiendo de esta manera tan innecesaria, tan absurda y que les desgasta, a no ser que en Marruecos el Estado marroquí disponga de alguna información lo suficientemente comprometida para poner en jaque a Sánchez. Claro, y si ponen en jaque a Sánchez no estamos hablando de... Están poniendo en jaque a Pedro Sánchez Castejón, DNI no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues fenomenal, ¿no? No, es que este tipo tiene mucho poder, es el presidente del gobierno. Pero vamos, no lo sabemos, ya nos gustaría saberlo. Entre tanto, el gobierno pues me da la impresión que va a seguir rindiendo pleitesía a Marruecos. Ya está, un régimen que además es autoritario y al que lo único que podemos agradecerle, por lo menos en los últimos años, son disgustos. Esa es la verdad. Al igual que cuando hablamos de Portugal, a los españoles se nos dibuja siempre una sonrisa en la boca, incluso de Francia, con la tradicional mala relación que siempre ha habido entre España y Francia, pero hoy la visión que tenemos los españoles de Francia es positiva. Vamos allí de vacaciones, sabemos que se come bien, bueno, no tenemos ningún asuntillo pendiente, vamos, ni por supuesto hay ningún odio más allá por la típica rivalidad, pero bueno, como la que pueden tener alemanes y franceses, o británicos y franceses, o italianos y franceses, pero es hablarnos de Marruecos y automáticamente se nos arqueamos el ojo, como cuidado que aquí vienen curvas y puede suceder algo que no queremos que suceda. En fin, pues esto es lo que hay. Me gustaría, en serio, que si no el gobierno, que no lo va a hacer, el gobierno bastante tiene con sobrevivir un día más en la Moncloa,
que al menos, no sé, los votantes socialistas se hiciesen esta pregunta. Bueno, la verdad es que a estas alturas de legislatura se tienen que hacer no esta, sino un montón de preguntas más, y no sé si todas se las han contestado de manera satisfactoria. Esa es la triste realidad. En fin, queridos, pues aquí terminamos el A la Contra de hoy. Siempre un placer teneros aquí y me despido. Voy a bajar del murete antes mostrándoos ya una última visual de esta ermita. Ya sabéis, San Isidoro y San Pelayo, pero el Pelayo al que se refiere no es... Detrás es la casita, está la casita del pescador, que también la hizo Fernando VII. No es el San Pelayo que pensáis. Es decir, no es Don Pelayo, el rey de Asturias. No. Este San Pelayo es un niño, la historia del niño mártir, Pelayo, en tiempos del califato de Córdoba. Era un niño leonés que quedó cautivo en Córdoba. Esto pasó en el siglo X, creo. Y ahí el califa se encaprichó de él. Tenía, un niño, era un adolescente. Se encaprichó de él, ya sabéis de qué manera, ¿no? Y el niño, pues claro, que era muy cristiano, se negó en redondo y fue descuartizado. Y le convirtieron en un mártir y después en un santo. El San Pelayo del que hablan es ese San Pelayo, no es Don Pelayo, no es el rey Pelayo. En fin, pues ya que os he contado esta... Y San Isidoro, pues es San Isidoro de Sevilla. Bien, queridos, ya sí que terminamos aquí el A la Contra de hoy, que hace un día de sol magnífico. Es bueno que a uno le dé el sol, especialmente en invierno. Y ya sabéis, me despido de vosotros. Hasta el próximo A la Contra.